Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. En este gran vídeo, el padre Fortea nos explicará con gran detalle qué es el infierno. El infierno es el lugar donde supuestamente va la gente que no se porta bien en este planeta. Es el lugar donde estaremos el resto de nuestra existencia por habernos portado mal en este plano. ¿Se puede salir del infierno? ¿Cómo llegamos a él? Todas estas respuestas explicadas por el padre Fortea. Espero que os guste el vídeo. Si es así, dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Un saludo desde el Baúl de Ron. Hablar con un poseso, hablar con un demonio en el momento en que está uno en el exorcismo, es auténticamente hablar con un espíritu condenado, con un espíritu que está en el infierno. El problema es que el demonio no tiene ningún voto de decir la verdad. Va a decir lo que le apetezca. Pero aún así se perciben varias cosas muy claras, como es el odio, un odio que no puede ocultar de ningún modo. Un odio hacia todo, Dios, la Virgen, los sacramentos, cualquier persona. Y eso es una cosa muy impactante. Después, el demonio no tiene ni la más leve posibilidad de arrepentirse. Son las conversaciones que yo he tenido con ya un buen número de demonios. Eso es algo que queda muy patente. No hay posibilidad, no hay nada que hacer. Yo, por supuesto, no lo he intentado, pero en ciertos momentos sí que las conversaciones han dejado muy claro eso. Es un odio tan cualitativamente distinto a lo que vemos aquí en la Tierra que no hay nada que hacer, ya es algo irreversible. Después, ese odio lleva a odiar a todas las cosas, como ya se ha dicho. No hay felicidad alguna. Hay gente que dice, bueno, si estoy en el infierno, por lo menos gozaré de compañía entretenida. Y no, el infierno es un estado en el que se pierde toda alegría, toda felicidad. Hay momentos en que quizás no se sufra tanto, eso sí que es cierto, y momentos en que las llamas del dolor, de lo que se ha perdido, son verdaderamente ardientes, mucho más ardientes. Yo diría que eso es lo que caracteriza el infierno. Todos se odian en el infierno, y tampoco debemos imaginarnos el infierno como un lugar lleno de espíritus en el que pues hay cosas, se habla, No. Yo diría que la mejor comparación es como un cementerio. Cada uno está en su fosa, sumergido en su propio remordimiento, lleno de ese odio, y por lo tanto no hay ningún interés en nada, se odia todo. Es cierto que se comunican entre sí los demonios, etcétera, pero el mejor modo de comparar lo que es el infierno es eso, una especie de cementerio de fosas en que cada espíritu es eterno y está allí ardiendo en el conocimiento ya seguro de lo que se ha perdido y en el conocimiento igualmente seguro de que aquello nunca, jamás se va a poder conseguir. La visión de Dios. El infierno es un tema al que hoy día, en el siglo XXI, hay muchas personas a las que no les gusta que se les predique. Es curioso que no les guste que se les predique, porque a los santos sí que les gustaba que se les predicase. Es más, ellos insistieron mucho en que se predicara y ellos mismos predicaron mucho del tema. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, les hacía ansiar todavía con mayor intensidad ese bien que es el reino de los cielos, les hacía
suplicarlo, aferrarse a Él con mayor fuerza, y por otro lado les animaba a orar más por todos aquellos que estaban en peligro de perder ese cielo. Y los santos, todos, sobre todo los teólogos, los predicadores y también los místicos, lo han pintado con todos sus colores, con todo detalle. Y cuando digo que lo han pintado con todo detalle, es verdad que muchos han dado una imagen visual de él. Pero el infierno es un estado, no es un lugar. En vano buscaremos el infierno en algún lugar de la geografía del mundo o del universo, porque las almas, como los ángeles, son espíritus y no ocupan lugar. Con lo cual, no está el infierno en ningún lugar. Donde está el espíritu condenado, allí está el infierno. Otra cosa distinta será después de la resurrección. Después de la resurrección, cuando tengamos cuerpo, entonces sí que el infierno estará en un lugar concreto. Pero bueno, el infierno estará allí donde esté el cuerpo de un condenado, puesto que, sobre todo, ante todo, esencialmente, es un estado. Es el estado del que después de dejar esta vida, ve ya el ser de las cosas, la auténtica razón de todas las cosas, ve que existía Dios, que existían los ángeles, todo, que existía la bienaventuranza eterna, y sabe que nunca, jamás la gozará. Eso es el infierno, el terrible estado. Y de allí nace un fuego interno terrible de saber que existe ese gozo infinito y que uno nunca lo gozará. Pasen 1000 años, 1 millón de años, 10.000 millones de años, porque existirá el tiempo. Existirá el tiempo como ahora, después de la resurrección. Y, sin embargo, eso será algo terrible, ver que existía y que uno está excluido, que uno es un réprobo, un condenado, alguien al que se le ha dicho fuera. Eso es algo que la rabia que nace interna por lo tonto que uno ha sido, dura toda la eternidad, inextinguible, puesto que para siempre existirá esa felicidad y uno estará sin poder gozarla. La esencia del infierno es no ver a Dios, pero cada uno sufrirá en la medida en que pecó, porque en la medida en que pecó, así se deformó su alma. En la medida en que acumuló ciertos pecados, esos mismos pecados son la causa del sufrimiento y además la medida del sufrimiento. Y esa deformación que se produce provoca al final odio a Dios, odio a todo prójimo y odio a sí mismo. Es una rabia universal, una especie de tristeza, de tedio por la eternidad, el tedio de la eternidad. Y nada lo puede ya arreglar. Eso es lo tremendo. No hay salvación posible. El Dios, que es rico en misericordia, ha dado su palabra definitiva y ha dicho, fuera. El Dios que es rico en misericordia. No pueden apelar a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios ha sido la que los ha rechazado. Eso es el infierno. Y es terrible. Cuando Jesús, que muchas veces predicó sobre este tema, habla de él, usa la imagen del fuego. Y en verdad es un fuego terrible. Y usa la imagen del fuego porque todos sabemos lo que es poner la mano o un dedo, no ya en el fuego, sino en un lugar en un metal que esté muy caliente. ¿Qué será ese fuego? En lo más íntimo del espíritu, en lo más íntimo, inextinguible.
A veces usa la imagen del gusano que nunca muere, otras veces las tinieblas exteriores, otras el lago de azufre, todo imágenes terribles. No hay ningún instrumento de tortura. En vano buscaréis en la Biblia descripciones del infierno como lugares donde hay instrumentos de tortura y alguien que torture. No lo encontraréis. Es uno mismo el que tiene ese fuego en el interior y ese gusano que nunca muere. Es uno el que está en las tinieblas exteriores. Y eso es el infierno. Y de verdad que todos debemos rezar mucho, no por ellos, que ya no tienen salvación ninguna, sino por las personas que estén a punto de morir y que Dios sabe cuáles son las que están en peligro de condenarse. O no en peligro, las personas que si no viene la gracia se condenarán seguro. Dios sabe quiénes son. Debemos orar por los moribundos, eso es muy importante, para que todos sus ángeles y la Virgen María estén allí y le hagan ver el arrepentimiento y uno lo acepte. Pues que todos nosotros nos convirtamos aquí en la tierra, en ángeles que ayudan con su oración a todas estas almas que si no viene la gracia de Dios serán réprobas por toda la eternidad. Que nos arda dentro de nosotros este deseo de salvar almas. Existe una teoría teológica que dice: el infierno existe, puesto que es de fe. La fe nos dice que existe cielo, infierno y purgatorio. Pero, ¿por qué no decir que no hay nadie en él? Esta teoría se la he oído yo a muchísimos teólogos. El infierno existe, pero ¿y si está vacío? ¿Por qué no puede estar vacío? Y de ser una teoría ha ido pasando a ser como una especie de certeza. Sí, la posibilidad del infierno, pero la certeza de que no hay nadie en él. La razón que dan es pues que Dios es perdón infinito. Pero fijaos, le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿serán pocos los que se salven? O sea, esta pregunta se la han hecho ya. ¿Cuál es el número? Y la respuesta que da él es: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. O sea, como veis, la respuesta de Jesús no fue decir: no os preocupéis. No. Y yo, como sacerdote, lo que debo predicar es lo que dijo Jesús. Y cuando le hicieron la pregunta de si eran muchos o pocos, qué número los que se condenaban, la respuesta fue: esforzaos. Como si dijera: no creáis que las cosas son tan simples. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y después además añade: os digo que muchos querrán entrar y no podrán. Muchos. Luego, si Jesús dice que muchos querrán entrar y no podrán, justo es decir, muchos son los que, lo dice Jesús, no entrarán al final. Ahora bien, ¿cuántos son esos muchos? A mí, de verdad lo digo, incluso 500 personas condenadas toda la eternidad me parecería un número inmenso. Y 1000 y 5000, un número inmenso. Pero fijaros, estamos en este mundo 6.000 millones de seres humanos. Aunque se condenara el 0,00001%,
son muchos millares y millares y millares de personas, solo en esta generación. Y estaríamos hablando de una cantidad ínfima. Pero es que somos muchos. Con lo cual, miremos el mundo y veremos que entre nosotros hay seres humanos, pocos, afortunadamente, que viven en un rechazo perfecto de la gracia de Dios. Terroristas, gente que está en la mafia, asesinos a sueldo, etcétera, etcétera. Ya no digo, como hace algún tiempo, pues la gente que estaba dirigiendo los campos de concentración o los gulags en la Unión Soviética o gente de Pol Pot en Vietnam, los peores de los peores. Son más que unos cuantos millares esos hombres que son la maldad personificada, y los hay que son la maldad personificada. Con lo cual, yo no desvelo el número porque no tengo ni idea. Yo solo sé que el Señor nos dice que muchos querrán entrar y no podrán. Muchos. Cuando le preguntaron claramente cuántos eran los que se salvaban, Él dijo muchos. Muchos. Insisto, por pequeño que sea el número, son muchísimos, muchísimos. En realidad, aunque hubiera solamente una docena, sería una tragedia. Pero, desgraciadamente, me temo que no va a ser una docena. La historia nos demuestra que han sido muchos, miles y miles de hombres los que han rechazado de forma perfecta a Dios. Perfecta. No por debilidad, no por este o cual pecado o por perseverancia en el pecado, sino perfecta. Y Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo y habló de él porque habría alguien que lo cometería. Desde luego en el mundo de los demonios allí está claro. Hay demonios, luego ángeles cayeron. Tampoco sabemos su número, tampoco, pero sí que se puede también afirmar que son muchos, ya que son muchos los nombres que han dado a lo largo de la historia antes de salir obligados por el poder de Cristo a que dijeran el nombre y finalmente ya derrotados han dicho su nombre. Y son muchos nombres, muchísimos, pero solo Dios conoce el número. Esto que he dicho hoy, lo que nos debe llevar a todos nosotros es a pedir a Dios una y otra vez por las almas, que ni uno solo más cayera en ese abismo, que no siga habiendo condenados, que se detenga ese flujo. Desgraciadamente, ni a Jesús le hicieron caso muchas veces en la vida. Sabemos que el hombre con su libertad hace lo que quiere, pero hagamos lo que podamos para que el mayor número de almas se salven.